Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a Juan Pablo Enríquez, que es contador, docente universitario e integrante del Centro de Economía Política de la República Argentina, el CEPA. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes. Igualmente, no te voy a poner en términos universitarios para calificar con números a la vieja escuela de la libreta a Javier Milei, no te voy a poner ese compromiso. Pero ¿qué advertís en análisis así a prima facie de estos 2 primeros años? Yo decía, Milei llegó con el tema de bajar la inflación y el tema del déficit como una obsesión prácticamente, ¿no? Y por sobre todas las cosas del resto, todo iba con ese objetivo. En esos 2 puntos, ¿qué opinión te merece en ese sentido? Sí, yo creo que en definitiva esos puntos no terminaron de solucionar los inconvenientes que tenía la Argentina y de hecho queda muy claro con 2 datos que son relevantes que no se pueden soslayar en este tiempo, que son las casi 20.000 empresas que cerraron y los 240.000 trabajadores que quedaron despedidos, ¿sí? Producto de un modelo económico que vendría a ser la reencarnación de lo que se denomina las 4M. Martínez de Oz, Menem, Macri, Milei. Esto es un modelo económico de valorización financiera que tiene generalmente las mismas características: especulación financiera, destrucción del aparato productivo e industrial, endeudamiento por sobre todas las cosas. Es decir, que ese achicamiento del déficit, que podríamos ponerlo en debate porque estamos pagando mucho más de intereses de deuda cada vez más, y eso pone en jaque quizá ese aprovechamiento, esa necesidad de acumulación de reservas que necesita esta gestión o cualquier gestión para tener un funcionamiento acorde a estos tiempos. Ahora, claramente hubo un estancamiento en materia de salarial y poder adquisitivo, pero el gobierno te lo puede plantear como bandera y decir, bueno, ¿viste el nivel de inflación que venía? Y te la bajamos en la interanual del 25, que es mucho, pero a lo que venía es un montón cómo se bajó. ¿Qué le decís vos ahí a Caputo, a Milei, a Sturzenegger? Sí, una cuestión es bajar la inflación con consumo y otra cosa es bajar la inflación con el cementerio, es decir, con un consumo muy inferior a lo que era en 2023, ¿sí? Es un dato que también se puede someter a discusión, atento a que hay una subestimación del valor de la inflación. Eso lo dicen tanto heterodoxos como ortodoxos de la economía. Estamos hablando que la inflación se estima en función a variables de 2004, cuando la mayoría de los indicadores y de la realidad indica que sobre todo lo que es el esquema de servicios no están contemplados con la ponderación que corresponde en la actualidad, ¿sí? De hecho, hay un proyecto para poder actualizar los indicadores de 2017, 2018, que no se ha hecho todavía. Entonces, cuando uno ve el crecimiento de los servicios en cifras exponenciales y ve ese 2,5% de inflación que salió en el día de la fecha, no condice con la realidad, ¿sí? Y de hecho, tenemos salarios planchados también. Claro, eso decía. Vamos a compartir esta placa para abrir el panel, que también puede generar disparadores para nuestros compañeros en cuanto a las promesas de Milei antes de llegar al gobierno. Bueno, algunas pudo avanzar, en otras no. ¿Está la placa con esa información? Ahí está. Las 15 promesas de Javier Milei a 2 años de gobierno en proceso adelantadas. Marian. Uno dice terminar con la inflación. 2. Privatizar empresas públicas deficitarias. 3. Reducir impuestos y simplificar el sistema tributario. 4. Eliminar regulaciones burocráticas. 5. Reformar la ley de inteligencia. 6. Reformar el Código Penal y Procesal. 7. Lucha contra el narcotráfico. Y 8. Modernización del mercado laboral. Dame otra placa más, otras promesas de campaña. 9. Dolarización de la economía. 10. Cerrar el Banco Central. 11. Tarifas realistas y sustentables. 12. Reforma de la Ley de Seguridad Nacional. 13. Voucher educativos universales. 14. Reordenar el sistema previsional. Y 15. Protección del niño desde la concepción. En esta segunda placa, la aclaración es que están en proceso y demoradas. Javier, vamos. Hola Juan Pablo, un gusto. Igualmente, un gusto. La verdad que siempre es importante escucharte, abrir un poco la cabeza a todos nosotros sobre lo que está pasando con esta realidad. Pero yo no creo que el argentino sea autodestructivo. ¿Por qué votó esto, que es tan malo, por supuesto? ¿Por qué lo votó 2 veces? ¿Qué había enfrente para que votara esto que es destructivo y que lo otro mostraba 40 años de supuestamente progreso? ¿Por qué nos estamos autodestruyendo con el voto? Sí, yo creo supuestamente. Yo creo que justamente hay una
¿O era malo lo otro también? Pésimo, espantoso. No sé si pésimo o espantoso, pero sí lo que no se ve en la oposición es un encuadre, una organización que genere nuevos liderazgos que estén a la altura de las circunstancias para poder generar un encantamiento, una esperanza en esos nuevos votantes que son sobre todo los menores de 35 años, que son el 50% del padrón electoral, si algo que no estamos teniendo en cuenta, y que quizás no vivió con intensidad los mejores tiempos de la Argentina de 10 años para atrás, de la última década, ¿sí? Quizás la cercanía que tienen con un proyecto popular fue el gobierno de Alberto Fernández, que dejó muchísimo que desear. Si bien podríamos compararlo con este en muchas variables, pero no estuvo a la altura de las expectativas y por eso terminó ganando Milei. O incluso en esa época de juventud de estos 30añeros también escucharon una queja reiterada de sus padres y también tienen esa opinión de decir, bueno, quiero cambiar esa queja de familiar también puede ser. Es un análisis que se ha hecho mucho a nivel nacional en esa franja etaria que lo decía de la cantidad del padrón que ocupa. Igualmente Claro, sí, quiero decir que sí. los procesos no son eternos, que el gobierno, la gestión de Macri en el año 2017 también triunfó en las elecciones y que en el año 2019 se fue derrotado porque se había vuelto nuevamente al Fondo Monetario Internacional, se produjeron bruscas devaluaciones que terminaron destruyendo el salario de los trabajadores y estos son procesos un tanto largos que ameritan un análisis exhaustivo de cómo va siendo el comportamiento de los votantes. Indudablemente la oposición tiene que cambiar mecanismos de participación, de organización y tiene que empezar a escuchar más la demanda de la población para tratar de encauzar un proyecto que vuelva a enamorar a los sectores del trabajo especialmente. Incluso un análisis en una democracia que es muy joven todavía, y ni hablar de un país que es relativamente joven, con poco más de 200 años, digamos, es un país joven. Claudia. Bueno, cualquier ama de casa, cualquier persona que va a un supermercado sabe que los productos que hoy, vamos a hablar de la carne después, al principio costaban algo, ahora están costando un 30, 40, 50% más. ¿Qué futuro tenemos nosotros ante una inflación acumulada del 27% puede ser casi anual? 32 con el Casi termo 32 anual, perdón, me quedé recontracorta y teniendo en cuenta, digamos, con las medidas que se van a tomar, sobre todo en el mercado de trabajo. Sí, a ver, si no hay un cambio de modelo económico, por eso la primera intervención fue encauzarlo dentro de un modelo económico. Este modelo económico siempre fracasó en la Argentina, no es nuevo, no es reciente. Entonces, hay que encauzar un nuevo modelo económico donde los ingresos, tanto de los asalariados como aquellos trabajadores, que son prácticamente el 50% de los trabajadores argentinos que están en la informalidad, vuelvan a tener un ingreso superador por encima de la inflación y no tengan caídas de ingresos reales. No sé si pudieron ver el informe de CEPA en relación con los 2 años de la gestión Milei, pero hay una abrupta caída en el salario real de jubilados, de trabajadores públicos, de trabajadores registrados, y esa es un poco la foto de estos 2 años cuando se planteaba que la casta se iba a hacer cargo de este ajuste brutal que está llevando adelante la gestión Milei. En realidad la casta eran los jubilados y los trabajadores, porque los grandes empresarios solamente hicieron el negocio de la bicicleta financiera con las grandes corporaciones internacionales que nos está costando a los argentinos casi 90.000 millones de dólares a lo largo de estos 2 años y que seguramente va a ser proceso de análisis no solamente en la actualidad, sino de cara al 2027 cuando se pongan en discusiones 2 modelos antagónicos de Argentina. Diego. Desde el CEPA suelen defender el rol del Estado empresario. ¿Cómo justifican mantener las empresas deficitarias cuando el costo lo pagan los empresarios a través de impuestos y la gente a través de los impuestos? Sí, creemos que el rol de las empresas es fundamental, ¿sí? Pero una cosa son las empresas que se autorregulan, ¿sí? Donde el mercado toma las decisiones y le dice al Estado qué decisiones hay que tomar, y otra cosa es cuando el Estado interviene en la economía para marcar un rumbo. De hecho, a ver, si nosotros miramos un poco hacia el mundo, desde China hacia los países más desarrollados de Europa, estamos hablando de potencias económicas donde el Estado regula la economía y marca el destino y la función hacia dónde hay que ir. Bueno, eso hay que hacer en la Argentina, pero siempre considerando que las pequeñas y medianas industrias y las grandes empresas son el motor y el funcionamiento ideal para que esta Argentina vuelva a crecer y a un sendero de desarrollo. En el modelo anterior el agro sufrió y sigue sufriendo y se están bajando las retenciones para mantener gran parte del Estado. ¿Eso le parece justo?
Habría que analizar con detalle el tema de las retenciones. Fíjate que no hay un buen tino y acompañamiento por parte de los sectores agropecuarios con esta gestión, porque no tienen precios internacionales con un dólar planchado. Entonces, muchas veces esa disminución de retención termina de alguna manera equilibrando esa falta de competitividad internacional con un dólar muy bajo. Cada gestión tiene sus características, pero también creemos que es fundamental trabajar con el sector agropecuario, al cual el proyecto peronista del último tiempo fue bastante adverso. Entonces hay que trabajar en conjunto para reconocer que hay una posibilidad de generar divisas permanentemente a través del campo, pero también hay que demandar la necesidad de generar trabajo, porque el campo es uno de los generadores de trabajo de menor cuantía. Así hay que potenciar, como se ha hecho siempre, el comercio y la industria, que son los verdaderos desarrolladores de empleo del país. Joa. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches. Si hay algo que sí la gente en común, Diego, siempre dice, es que Javier Milei cumplió con muchas de las cosas que dijo que iba a hacer, a pesar de que no comparta muchas de esas decisiones. Y en ese análisis ellos sacan como de bandera, bueno, este ordenamiento macro, el tema del déficit y toda esa baja de la inflación, pero somos conscientes, y lo hemos analizado en muchísimos programas acá, el costo social, como vos bien decís, sigue siendo muy alto para esas medidas implementadas. Desde tu mirada más técnica, ¿cuál sería para vos el límite social? Porque hoy en este año tuvimos elecciones, se siente de alguna manera respaldado. ¿Cuál va a ser el límite? Primero, poner un poco en discusión el ordenamiento macro, un proyecto económico que está permanentemente dependiendo de situaciones de rescate de Estados Unidos o de endeudamiento con el Fondo Monetario. En el 2023, cuando terminó la gestión, teníamos 11.000 millones de dólares de reservas negativas y hoy tenemos 16.000 millones negativos. No hay acumulación de reservas. El orden macro te lo da la acumulación de reservas. Eso por un lado. Creo que en términos sociales va a tener que ver con la capacidad de resistencia que tenga la población, porque en tanto y en cuanto cada año que pasa sean medidas que van ajustando el bolsillo, donde el consumo disminuye, donde el endeudamiento con tarjetas de crédito para comprar comida es cada vez mayor y es el más grande después del 2001, donde la mayor parte de la población paga el mínimo de la tarjeta porque no llega a fin de mes y eso genera... ¿Y vos crees que va a seguir por esta línea? ¿No va a haber algún cambio de posición? En tanto y en cuanto no se revea el destino y el origen de este modelo económico que siempre tiene las mismas características y no se inyecten recursos en los asalariados y en los trabajadores, es muy difícil que se revierta. Por más que se modifiquen todas las leyes del mundo, no se va a revertir si no hay mejores ingresos. A ver, si nosotros los laburantes no tenemos mejores recursos en nuestros bolsillos para salir a consumir y a comprar las cuestiones que a nosotros nos satisfacen como ciudadanos. ¿Caro? Bueno, volviendo un poquito a la inflación interanual, 24.8 son los datos oficiales. Con respecto a cuando recibió Milei el gobierno en 2023, con un 211% exactamente de inflación, bajándola en 2 años a un 24.8 ahora. Bueno, ahí me dijiste a costo de todo lo que es el ajuste. Ahora, ¿a cómo me respondés al índice de pobreza que dejó el gobierno anterior con un 52.9 y ahora a lo que va con todo el viento en contra, según lo que están diciendo acá, 31.6% bajó el índice de la pobreza, datos oficiales del INDEX? ¿Qué reflexión tenés a eso? ¿Cómo pudo bajar el índice de la pobreza y bajar la inflación con todo en contra y siendo que lo votaron hace muy poquito, las elecciones reforzó el voto de la gente? Yo creo que así como se estigmatizó durante mucho tiempo la figura de Guillermo Moreno al frente del INDEC, no se ha tratado con el mismo tino la figura de Marcos Labaña al frente del INDEC. Te repregunto, si ha bajado, como dice la gestión Milei, la pobreza, ¿por qué el consumo cae de manera exorbitante y la mayor parte de las familias argentinas consume cada vez menos? ¿Sí? Me pregunto, si baja la pobreza, debería aumentar el consumo. Entonces hay una profunda contradicción. Juan Pablo, disculpa, te Sí. interrumpo un toquecito antes de otra consulta. Ese 57 que menciona Milei al comienzo de la gestión es porque no utiliza INDEC
para tomar el número base que toma cuando él arranca, deja de lado los números de INDEC, porque dice que había controles de precios, etcétera, entonces no pondera suficientemente la canasta, etcétera, entonces infla el inicio de la gestión, perdón, infla la pobreza y la indigencia en el comienzo de la gestión y después, hacia adelante, sin controles de precio, entiende él, sí comienza a tomar INDEC. Entonces ahí, bueno, además una cuestión, unos 14 millones, perdón, unos 14 millones te los chafa de esa cuenta que usa en el principio, no usando número propio, y hacia adelante INDEC. ¿Qué decías, Caro? Perdón. Que son datos oficiales dados por Adorni, dando todo. Por eso, o sea, no. Yo vengo y digo... De verdad, Caro, ese 57 que dice cuando arranca, es esa... ¿Cuánto era? Pero a ver, aparte hablemos de una cuestión. Poner, había un 50 de pobre, ahora 52. Pero si usamos reglas distintas, van a Está lo bien, mismo. pero no ¿A quién se lo Está bien, pero adjudica? Ahí no sé la por qué lo trampa. votaron. No, está bien. No, Con está todo ese bien. panorama, Es como decís, la mínimo, gente es no llega mínima a la fin de mes, clave. no compra, no Es gasta, mínima no la tiene clave. tarjeta de De a crédito. uno que no se entiende absolutamente nada. ¿Sí, Caro, qué? ¿Cómo llega que lo hagan reelecto, le sumen senadores, Pero está diputados, la gente fantástico, fue... pero es otro Ya me tema, toca bajar un poco, simplemente si no, La para tengo que tener un- gente idear fue otro, porque si no... por su Sí. voto Pero está propio fantástico a votar eso. y ganó. Pero- si fuera estaba todo tan mal, no lo votan Pero de nuevo. está bien, pero yo no, eso es otro tema y Bueno, está todo ahora bien. estás dudando Veamos de el los datos del 2027. INDEC. No es. Veamos el 2027. Estoy solamente. Ahí está, en el 2023. Bueno, No, No, veamos el recién- 2027 a ver si se Ah, convalida bueno, este está proyecto bien. país, Pero porque está fue una bien, Estamos elección legislativa. analizando los 2 años. Sí. De hecho, vamos a la pregunta que yo te hice, Sí. que es sobre la inflación que dejó, lo que logró hacer hasta ahora, porque podría haber explotado todos por los aires, subir el dólar a 3.000, 4.000 y todo lo que se especuló cuando él asumió, que se iba en 3 meses y bla, 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 bla. Eso no pasó. Hubo elecciones legislativas hace poco. La O sea, gente vos decís fue que y los votó. números son buenos. Tu Y análisis. sí. Bien. Pero A ver. perdón, por las dudas, yo coincido ¿Tiene? con lo que dice Caro, simplemente No, es que estamos analizando, el comienzo está ese bien. comienzo que inventa con el A mí, 57 de yo pobreza, digo que es trucho porque hablo inventa sobre el número, pero no pasa invitado nada. que tiene conocimientos, que viene viendo los temas, que tiene una visión anterior, porque estuviste opinando sobre lo bueno que no se hizo claramente, ¿no? Y estamos analizando que algo podés darnos que está haciendo bien o vos ves todo el panorama mal. Por más que estemos diciendo esto bajo la inflación y todo lo que yo al menos estoy aportando desde este humilde lugar. La mayoría de los que estudiamos de economía, generalmente nos encanta estudiar historia. Perfecto. Entonces, cuando estudiamos historia y hacemos un análisis de lo que ha sido este modelo de valorización financiera a lo largo de nuestros procesos históricos, vemos que el destino siempre es el mismo. El final siempre es el mismo. Entonces, no veo bajo este canal, bajo este funcionamiento, que existan perspectiva de desarrollo. De hecho, tenemos mayor endeudamiento, tenemos mayor cantidad de desempleados, empresas que cierran. Una Argentina próspera debería mostrar otra imagen después de 2 años. Pongo en discusión el tema de pobreza porque se ha manipulado también esa información y se plantea muchas veces la información posterior a la devaluación Milei. Cuando asume Milei devalúa el 120% y eso tira los indicadores de pobreza por las nubes y después los baja a la misma o prácticamente al mismo indicador que lo dejó Alberto Fernández. Como para que empecemos a hablar. No podemos omitir esa devaluación de diciembre 23 del 120% que terminó pulverizando los salarios. Recuerdo que había una discusión sobre el valor del combustible, que generalmente estamos hablando de $1 y demás. Hoy está a 2.000 pesos, prácticamente $1,50. Es una locura, digamos. Siempre a lo largo de nuestra historia estuvo en Ahora, $1 y fue un motivo de debate de la discusión presidencial del año 2023. Respecto de lo que apuntabas, comparando incluso la gestión Macri, el votante de Milei o el votante de Macri en su momento decía, bueno, el de Macri decía, quizá nos faltó tiempo. Y el votante de Milei puede decir lo mismo. Bueno, llevamos 2 años recién y es muy poco. También puede ser una lectura del votante de Milei. Sí, pero ¿no? uno tiene que marcar caminos. Si vos ves que el camino es la destrucción de, vuelvo a reiterar, de empleos y de pequeñas y medianas empresas, ese no es el camino. Miremos los casos paradigmáticos de Latinoamérica, como es el caso de México, que el otro día fijó un salario mínimo vital y móvil que equivalen a 2 canastas básicas. Bueno, de acá es 300 En y pico, ¿no? Argentina es el 25% de una canasta básica. ¿Cuánto Es está una el mitad de falta móvil acá? respeto. 300 y... 340 ahora en diciembre. Bueno, en el próximo bloque vamos a hablar el tema de la Si carne. pongo algo positivo, perdón, te puedo Sí, sí, interrumpir, Juan Pablo. de Milei es que había una subestimación a su
carácter de líder político y ha demostrado que no solamente se lo llevó puesto Mauricio Macri, sino que tiene cierto manejo de la política que le ha permitido sobrevivir siempre en defensa del poder económico y nada en defensa de los sectores del trabajo, pero le ha permitido sobrevivir en este tiempo y dejar a un lado a quien fue el referente del último tiempo del poder económico, que se llamaba Mauricio Macri, que decían que iba a ser quien iba de alguna manera a manejarlo en términos políticos. Incluso independizándose hasta de Villarruel, de su vice, y manejando junto a su hermana la planificación política de cara a lo que fueron las elecciones legislativas. Nacho. Sí, bueno, primero coincido con esto que decías recién, que algo positivo para remarcar de Milei es que realmente ha consolidado su poder político y, bueno, en el Congreso se ha visto, en las legislativas, y eso no es un dato menor, digamos, no es cualquiera que llega, sino que ha ido consolidando su poder. Por otro lado, también pienso esto de que si yo tengo mi casa y, estamos gastando más de lo que entra, dejemos de pagar todo, está bien, no tenemos déficit, pero no pagamos nada, digamos. Entonces, no podemos mejorar la casa, no vamos a tener luz, no vamos a tener agua, etc. Y la verdad es que no hay un mango. La gente no tiene un mango. Y por más que podamos discutir si el INDEC sí, si el INDEC no, la única verdad es la realidad, decía alguien, no me acuerdo quién. Juan Domingo sí, Perón. Exactamente. La única verdad es la realidad y yo veo más gente revolviendo los contenedores de basura, más gente pidiendo, más gente sin laburo, más gente siendo echada, más fábricas que cierran, lo dijiste vos, 20.000 empresas han quebrado. Y comparabas el modelo de Milei con los modelos históricos de Martínez de Oz, de Menem y de Macri, que yo creo que estoy de acuerdo con eso. Ahora, el experto en levantar economías con y sin dinero no está pudiendo. Entonces, no paga nada, no invierte un mango y además... Tampoco. ¿Cómo? Con dinero tampoco. Claro, sí, con dinero quise decir. Sí. Pidiendo guita todo el tiempo es complicado. Entonces, la pregunta... ¿Cómo, Caro? ¿Quién lo vota? O sea, ¿quién lo está No, pero votando? déjame terminar porque sí, ahora discutimos eso. Quiero hacer la pregunta al invitado. No, voy a anotar si no me olvido. Según vos. No, yo no dije nunca eso. ¿Vos estás hablando por mí? No, bueno, pero pareciera que no. No, porque ustedes están poniendo datos de ahora, de 2 años. terminar la pregunta? Sí, está bien. Dale. Pero parece que hace 40 años que venimos viviendo en Suiza. No, yo no dije eso. Ah, bueno, pareciera dije que había un montón de cosas para mí. Bueno, pero lo que a vos te parezca no es lo que yo estoy diciendo. ¿Está? No. Bueno, entonces, con y sin dinero no está pudiendo. La pregunta es, esta promesa de mejora a 40 años, vamos a poner un periodo de tiempo que vos estás citando, 40, 45 años, 35 años, perfecto. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo se recupera la economía? Porque la gente tiene que comer hoy. Y sí, yo no te voy a decir que lo anterior estuvo bien, porque hubo un montón de cosas y Alberto Fernández terminó de destrozar... Déjame decirlo a mí. Sí, déjame decirlo a mí. Bueno, Alberto Fernández terminó de destrozar la economía, el gobierno de Alberto Fernández, y con Cristina Fernández de Kirchner, de vicepresidenta. Sí, bueno, decí todo. Estamos fulminando a todos, a Milei, a Karina, a todos. Entonces, bueno, hablemos con quienes estuvieron y dejaron la herencia. Y recibieron una herencia. No te puedo creer. Bueno, perfecto. Tenemos la herencia, la pesada herencia del peronismo. ¿Y quién es Juan de Macri? ¿Me dejás terminar la pregunta? Bueno, perdón. Sí, dale, porque vos ya preguntaste. Nacho, dale. Tenemos la pesadísima herencia de estos últimos 40 años. Tenemos la pesadísima herencia de estos últimos 40 años. Y Milei en 2 años todavía, déjame hablar, por favor. Milei en estos 2 años todavía no ha mostrado que se pueda repuntar. La pregunta, ¿cuál es, Nacho? La pregunta es, ¿cómo se recupera esto? Dale. Si no hay laburo, no hay plata. Be quiet. Sí, creo haberlo hecho mención hace un rato y la receta es que los trabajadores vuelvan a tener ingresos que superan a la inflación, ¿sí? Que vuelvan a tener poder adquisitivo a la hora de salir de ese proceso de endeudamiento doméstico y volver a generar un proceso de crecimiento y desarrollo, que es la receta que ha funcionado siempre en la Argentina, no es magia, es por ahí. Perdón. Sí, soy docente, me encanta la docencia. Como docente. ¿Cuánto ganas como docente? Depende de la universidad, pero muy poco. Tengo la última pregunta, Ezequiel. Dale, una a favor, creo que el control de la calle, ahí bien de derecha para que me aplaudan por acá. Se picó y están picante. Perdón, pero ¿Y el otro de izquierda, entonces? respecto a lo que decías, de lo que decías, Juan Pablo, de la historia, y la historia sirve un poco para predecir el futuro, digo, y se ven o no se observan, no le ponen atención, me parece, a los verdaderos o a los nuevos problemas que son los que están, me parece, complicando la economía de ahora y del futuro. Ejemplo, desocupación, es 7,6 el último número. Entonces no tenés problema de desocupación, pero tenés un problema de laburantes a los que la plata no le alcanza para pagar sus gastos mensuales y un 50% de economía en negro. La inflación,
está medianamente controlada, pero con otros problemas, con un problema de una especie de bomba neutrónica que te rompe el sistema productivo de para abajo y que hacia adelante no te da perspectiva de crecimiento. Creo que visualizar esos nuevos problemas, visualizar este nuevo presente y futuro inmediato del país es el que nos permite nos permitiría encontrarle el agujero al mate para pensar el futuro, que era la pregunta de Nacho. En su momento, en el inicio de la gestión, Milei planteó ser Alemania, pero palabras del mismísimo ministro de Economía, Caputo, en algún momento tiraron como ejemplo Paraguay o Perú. Quiero decir que Perú tiene prácticamente un 70% de informalidad laboral. Nosotros estamos en un 43%. Claro. Tenemos para seguir creciendo en informalidad laboral, porque esta reforma laboral, sin crecimiento económico, sin desarrollo económico, no sirve para nada. Acá lo que necesitamos para que crezca la economía justamente es un proceso de aumento de salarios, ¿sí? Entonces, ojo con esos espejitos de colores que terminan profundizando los problemas de la actualidad. Hay países de Latinoamérica sumergidos en concentración de la riqueza en los poderes concentrados, valga la redundancia, y en una creciente informalidad laboral. No se ve soluciones con esta reforma. Es claro, un sector creció, otro que se cayó, como que la famosa clase media se desmembró para un lado y para otro, ¿no? No hay clase media en esos países. Exactamente. Bien, dame dos mensajes, estoy repasado de tiempo, Marian, dale. Uno de ellos dice: hola, buenas noches, soy Lautaro. Con todo respeto, quisiera saber en qué país viven parte de los panelistas que opinan tan a favor de la situación actual, donde cada día cierran empresas y hay despidos masivos. Solo en Paraná, en noviembre, despidieron alrededor de 40 empleados de comercio. Es muy fácil que baje la inflación después de la mega devaluación de diciembre de 2023. ¿Qué beneficio para el laburante hubo en estos 2 años? Un mensaje más dice: en 12 años hicieron mucho daño al país y hoy quieren que el país cambie en 2 años. Hoy el mundo está cambiando y los jóvenes mandan. Lo viejo ya pasó. Dejen que gobierne tranquilo. Soy Alberto de San Benito. Muy bien. La famosa grieta, ¿no? Que va cambiando de nombres y de espacios políticos, pero la grieta siempre está. Juan Pablo, este presente para vos de ACUN, la Copa del 11, es para vos, por agradecerte la visita esta noche. Muchísimas gracias. Por favor, dame esa copa y te regalo esa. Ahí está. Gracias, Juan Pablo. Bueno.